Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por no enseñar este tema a esta casa. Te pido perdón, Señor, y me arrepiento de no hacerlo. Y te pido la gracia de tu Espíritu Santo para poder hablar de esto, para poder enseñar de esto. Y Señor, que podamos tener el entendimiento para poderlo vivir, que tú pongas el querer como el hacer para poder hacerlo, y que podamos ver tu prosperidad en nuestro caminar, en el nombre de Jesús. Amén. Primero, antes que otra cosa, te voy a enseñar un texto bíblico que me dolió mucho y fue una llamada de atención del cielo para mi vida. Y lo que te estoy diciendo es en serio, fue una llamada de atención muy fuerte del cielo para mi vida. Y te voy a ir explicando poco a poco lo que Dios me estuvo hablando y te vas a dar cuenta como en 15 minutos de qué se trata esto. El apóstol Pablo quería ir a Jerusalén y quería pasar por Roma, pero quería llegar a Jerusalén antes de la fiesta del Pentecostés. ¿Qué necesitas? Déjenme ver a qué horas me deja de interrumpir. No, no es cierto, estoy jugando. Y el apóstol Pablo agarra y dice que quería ir a Jerusalén antes del día del Pentecostés. Él quería estar en el día del Pentecostés en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y quiero que veas en Hechos capítulo 20, versículo 16. Hechos 20, 16. Y de ahí vamos a partir para ver varias cosas. Dile que está a tu lado, el pastor no está enojado contigo, no trae nada en contra tuya. Dile, no lo veas personal, velo desde la perspectiva de madurez. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o sea, no quería pasar por Éfeso. ¿Ya viste? No quería pasar por Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. O sea, él quería llegar a Jerusalén, pero él sabía que tenía que pasar por Éfeso, y si pasaba por Éfeso o por Mileto, tenía que quedarse en Éfeso a fuerzas, porque había una iglesia ahí. Y entonces él lo que hace es llamar a los líderes. Versículo 17 dice, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, a los líderes. Los llamó a Mileto para él ya no ir a Éfeso, porque si él hubiera ido a Éfeso, lo que tenía que haber hecho era tomar reuniones, enseñar a la gente, orar por la gente, y eso le hubiera quitado varios días. Y dice la Biblia que él tenía que llegar a ¿dónde dijimos? Ok, versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, les estaba diciendo, ustedes conocen mi testimonio. Versículo que sigue. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Acuérdate que lo querían. ¿Te acuerdas que lo querían matar? Se lo querían echar al plato al apóstol Pablo, pobrecito. Versículo 20, y ahí es donde la puerca va a torcer el rabo. Así decían papá. Yo no sé cómo la puerca torció el rabo, pero así decían papá. Yo el día que agarré, mi papá tenía puercos, y el día que agarré una puerquita, se volteó y me quiso soltar una mordida. Entonces, hasta la fecha yo no sé qué es que la puerca tuerce el rabo. Y como nada que fuese útil, di conmigo útil,
He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las... ¿Qué fue lo que hizo? Enseñar públicamente por las casas. ¿Pero qué fue lo que enseñó? Di conmigo, cosas útiles. Ahora, versículo 27. Yo estaba leyendo el libro de Hechos en estos días, y este texto fue el que empezó todo para hablar de lo que voy a hablarte. Di conmigo, cosas útiles. Entonces el apóstol Pablo le dijo que les iba a enseñar cosas, di conmigo, útiles. Porque no he rehuido anunciaros todo el qué. Di conmigo, consejo. ¿Y qué es el consejo de Dios? La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la ley de Dios. Te lo traduzco a idioma providencia. La totalidad del evangelio. Y aquí yo tengo un detalle. Y era algo que Dios me habló muy fuerte. Nosotros les enseñamos que Dios libera. Y muchos de ustedes han visto gente endemoniada ser libre. Les hemos enseñado que Dios sana. Y mucha gente de ustedes cree que Dios sana, porque han sido sanados o porque han sido usados para sanar a alguien. Y me refiero físicamente a alguna enfermedad. Hemos hablado que Dios provee. Y muchos de ustedes vieron cómo en plena pandemia, sin dinero, sin pedirles ofrendas, sin pedirles que ustedes nos apoyaran, Dios construyó este lugar, porque fue Dios. Y se les ha enseñado un montón de cosas, excepto una. Hay una área que yo no enseño en esta casa. Y fíjate lo que te dije, en esta casa. Y yo no la enseño en esta casa porque a mí no me gusta hablar del punto. Y no me gusta hablar del punto porque la gente tiende a ofenderse. Pero di conmigo, todo el consejo es todo. Y cuando toco el punto que voy a tocar, la gente normalmente se ofende. Cuando llega un pastor y me conoce de años, o no me conoce y llega y nos pide cobertura legal y espiritual, yo lo que tiendo a hacer al pastor es lo siguiente: Jacobo, nada más quiero que me digas verdad o mentira lo que voy a decir. Cuando llega un pastor le digo, no diezmes, por favor. No quiero que des un peso hasta que no nos veas como una autoridad. ¿Cierto o falso, Jacob? Te lo digo porque él es pastor. Creo que ya sabes de qué voy a hablar. Y te quiero pedir perdón. No sabes cuánto le he pedido perdón a Dios por no hablarte de este punto y por no enseñar de este punto. Porque luego agarramos y decimos, es que Dios dijo que me va a bendecir y no veo que Dios me bendiga. Ahora te vas a dar cuenta porque Dios no cumple su palabra sobre tu vida. No porque Dios no quiera. No es porque Dios es hombre y se arrepiente. Dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ¿por qué no lo vemos? Ahorita vas a ver por qué. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, hijo, por favor. Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Versículo 2. Checa, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la, di conmigo, voluntad de Dios. Espérame, este texto me encanta porque tú le preguntas a varios de ustedes cuál es la voluntad de Dios y te van a decir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es la voluntad de Dios?
Una vez en un congreso de jóvenes, yo agarré y le pregunté, más bien un chavo agarró y me preguntó a mí: pastor, una pregunta, ¿cómo sé que una chica es la idónea para mí? Y le dije: no lo sé. Y yo todavía agarro y le digo: es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y él me dice: es ella, porque es buena, es agradable y es perfecta. Esto que te voy a decir no se refiere a una persona, ¿eh? La voluntad de Dios tiene 3 aspectos. Di conmigo: 3 aspectos. El primero, ¿cuál es el primero? Di conmigo: agradable. No, espérame. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Di conmigo: agradable. Y agradable es aceptable, hermoso, bello o decoroso. Y perfecta, que significa completo. Y ya te cambió ahí el panorama. A ver, Ricardo, que Dios te diga: mi voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Y tú dices: bueno, qué padre, agradable, qué padre. Pero Dios te dice perfecta. ¿Y qué significa perfecto? A completar. A ver, Ricardo, tú hagas lo que hagas, Dios va a completar su propósito en tu vida. Eso es la buena voluntad de Dios. Se lo dije a Ricardo para que me entiendan los demás. ¿Sí me entendiste? La buena voluntad de Dios sobre tu vida es buena, agradable. ¿Y qué dijimos? Pero la palabra perfecta es la palabra completado. Dios tiene que completar su propósito en ti. Tus ojos no pueden cerrarse hasta que no cumplas lo perfecto de Dios. ¿Y cómo lo vas a cumplir? Cuando Él completa lo que Él habló de ti. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que ya te vas a morir? Cuando Él ya completó lo que te prometió. Ups. Así de sencillo. Sigamos tantito. Ahora dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1, perdón. Dice que tenemos que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para poder experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas, lo que tenemos que poner es nuestro cuerpo a su servicio. Te voy a decir algo que no te va a gustar. Y conmigo: su servicio. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano que tiene al lado, es un mentiroso. Porque a Dios no lo puedes ver, pero al que tienes al lado sí. Pero es que el que tengo al lado me cae gordo. Tienes un problema en tu corazón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer para ver la perfección de Dios en nuestras vidas y ver que lo que Dios prometió se cumpla, es presentar nuestros cuerpos. También es un culto racional. Y te lo voy a poner más difícil esto. El día tiene 24 horas. Si tú y yo fuéramos demasiado legalistas, que bendito Dios no lo somos, tendríamos que dedicarle al Señor 2 horas 40 minutos de nuestra vida mínimo, porque sería nuestro diezmo. Y hay gente que ni siquiera da gracias por los alimentos y quiere que Dios lo bendiga. Memo, no sé los demás, pero yo me estoy muriendo de calor. ¿Puedes prender esa cosa? Ese es lo primero. Lo segundo es la renovación. Versículo 2.
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Renovar qué? Te lo voy a traducir al buen Providencia George. Tienes que aprender a verte como el cielo te ve. Evítate de broncas. ¿Cómo renuevas tu forma de pensar? Cuando piensas lo que Dios piensa de ti. Eso está bien difícil, ¿verdad? Sí, porque Dios piensa que eres un campeón, que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y tú vienes a la iglesia, te sientes más que vencedor, pero cuando sales de este lugar el día miércoles, el jueves, cuando parecemos carros, cuando se empieza a bajar el combustible, nos empezamos a comportar como, o sentir como un gusanito, cuando Dios quiere que renueves tu mente para que tú te puedas ver como el cielo te ve. Dile que está a tu lado, ¿quieres que te diga cómo te ve el cielo? Díselo, díselo. Como hijo. Y a veces tu forma de vivir hace que dudes que eres hijo. A veces lo que está pasando alrededor tuyo hace dudar que eres hijo. Imagínate un llamado o en un ministerio que de repente Dios te empieza a usar, se levanta un lugar, que es lo que estamos viviendo ahorita, y Dios levanta un lugar y levanta un pastor y Dios lo empieza a usar y de repente le dividen la iglesia y lo dejan con un grupo bien pequeño. ¿Crees que no va a dudar de su llamado? ¿Sabes cuántas veces yo le he preguntado a Dios, Señor, en realidad me llamaste tú, fui yo? Fue mi carne la que me llamó. Oye, estoy haciendo las cosas mal, enséñame cómo hacerlo. ¿No te ha pasado? Si no, yo soy el único anormal aquí. Ahora di conmigo, en las finanzas. ¿Sabes que cuando Dios, por eso no quise recoger diezmos y ofrendas? Vamos a cerrar esta palabra con diezmos y ofrendas. Cuando Dios ve tu diezmo que tú traes al alfolí, ¿qué está viendo? ¿Billetes? ¿Qué está viendo? El tiempo que usaste para poderte ganar ese dinero, ¿sí o no? Espérate, no solamente es el tiempo, es el esfuerzo. ¿Cuánto trabajo físico te costó ganarte lo que te ganaste? Espérame, ¿cuál es el primer mandamiento que Jesús dijo? Di conmigo, amarás al Señor tu Dios con toda tu y con todas tus ¿qué? Cuando tú vienes al altar, estás honrando a Dios y estás cumpliendo con el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque estás dando lo que ganaste con todas tus fuerzas. O sea, ¿qué crees? Que venir y dejar un sobrecito, venir, dejar dinero, dejar monedas es nada más de hacerlo por hacerlo? No, te voy a enseñar lo que te lo que te conlleva a ver esto. Puedes preguntarle, Carmen, ¿dónde estás? Katy, ¿cuántos años que yo no comparto de diezmos? ¿Escucharon lo que dijo? Yo nunca he hablado de diezmos. Los toco así pero agarrar una reunión y hablar de diezmos, nunca lo he hecho. Te voy a decir por qué lo estoy haciendo ahorita. Porque sé que viene un problema sobre nuestra nación. Y sé que viene una devaluación sobre nuestra nación. Y que viene un montón de problemas ahorita con el cambio de... Pero sé que tú no vas a ser tocado. Ay, eso sí lo entendieron. Qué gandallas. Di conmigo, el plan de Dios para mi vida se define con una sola palabra. Di conmigo, prosperidad. Y tú vas a decir, prosperidad económica. Espérate, deja que entiendas la palabra prosperidad. Porque luego la gente piensa que es prosperidad y piensa que nada más es llenar la cartera. Esa es una de las 1000 y te voy a decir, ese es uno de los... Estoy buscando el número.
2350 textos bíblicos que hablan de la prosperidad. Es más, di conmigo, 2350. Hay 2350 pasajes en la Biblia que hablan de finanzas. ¿Sabes cuántos hablan de oración y de ayuno? 500. Espérate, ahí te va otra estadística más fuerte. De las parábolas del Señor Jesús, 40% hablan de finanzas. Pero hay gente terca y necia como tu servidor que no le gusta enseñar de finanzas, porque luego esta gente necia y terca piensa que tú vas a pensar, o sea, pienso por ti, que yo vivo de lo que tú das. Y la gente que sabe dónde vivo sabe que no podría yo vivir como vivo si dependiera yo, con todo respeto, de tus finanzas. Pero algo que Dios trató muy fuerte a mi corazón esta semana es que si yo quiero que Dios te suba de nivel, te tengo que enseñar esto. Tercera carta de Juan, hijo. Y no me preguntes el capítulo porque nada más tiene uno, pero sí te doy el versículo del 2. Y todo lo que te acabo de decir es introducción para lo que te voy a enseñar ahorita, porque en serio yo nunca, es más, te lo prometo, hoy en la mañana todavía Dios me habló acerca del tema y dije, wow, estábamos platicando mi esposa, yo le dije, oye, nunca había yo visto lo que significa esta palabra. Y me dijo, oye, está bien fuerte. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nada más hay un capítulo. Amado, yo deseo que seas, di conmigo, prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? A ver, vamos a empezar. Di conmigo, prosperado. Te voy a decir cuál es la palabra prosperado. La palabra prosperado es la palabra euodo. E-U-O-O-D-O. Euodo en griego. Y euodo se traduce, se separa y sacamos dos palabras de la palabra euodo. Y la primera palabra es la palabra eu, que quiere decir bueno. Entonces la palabra prosperado en griego, lo primero que te dice es bueno. Y odo es de donde sacamos la palabra odómetro. ¿Quién sabe qué es un odómetro? ¿Qué es un odómetro? Es un aparato que te sirve ¿para qué? Para medir. Odo es camino. Eu, ¿qué te dije que era? Bueno o buen. Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra prosperado? Buen camino. Eso es lo que significa la palabra en griego en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver lo que significa en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento significa buen, ¿qué dije? Ahora quiero que lo leas conmigo entonces. Dice, amado, yo deseo que tú tengas buen camino en todas las cosas y que tengas salud, así como tienes buen camino en tu alma, o tengas buen camino en tu alma. Di conmigo, buen camino. ¿Quién de ustedes le gustaría tener un buen camino en esta vida? Eso es prosperidad. Prosperidad no tiene que ver cuánto tienes en la cartera. Prosperidad tiene que ver con tener un buen camino. Y conmigo, buen camino. Esta palabrita me gustó. Prosperidad entonces significa tener buen camino. Vuélvelo a leer. Amado, yo deseo que tú tengas buen camino en todas las cosas y que tengas salud, así como tengas buen camino en tu alma. ¿Y por qué buen camino? Para poder entender lo que significa prosperidad en el Nuevo Testamento, tienes que entender lo que significa prosperidad en el Antiguo Testamento. Uno es en griego y el otro es en hebreo. Vamos a al hebreo. Vamos al Antiguo Testamento, Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num. ¿Sabes quién era Josué? Josué era descendiente de la tribu de José, sobre el cual se había profetizado: y tu vástago brincará el muro. Y la tribu que primero entró a Jericó cuando los muros cayeron fue la tribu de José, y fue este señor Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y hasta ahí todo estaba bonito, ¿no? Pero ahora el versículo 7, y el versículo 7, muchos de ustedes lo conocen de memoria. ¿Se está trabando, hijo? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, di conmigo, prosperado. Y es la regla de la primera mención. Di conmigo, prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjate que en el versículo 7 dice que vas a hacer ¿qué? A ver el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás ¿qué? Y todo te saldrá bien. No solamente vas a tener un buen camino, sino lo vas a hacer prosperar. ¿Y cómo lo vas a hacer prosperar? Si en el Nuevo Testamento te dice que significa tener un buen camino, en el Antiguo Testamento significa esto: prosperar, avanzar, progresar, no quedarse estático. Otra vez, avanzar, progresar, no quedarse estático. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios sobre tu vida? Que no te quedes en el mismo lugar, que Dios ha preparado un buen camino y que no te puedes quedar estático en ese camino, tienes que avanzar. Entonces, en el Antiguo Testamento es avanzar, en el Nuevo Testamento es buen camino. Entonces vas a tener un buen camino y tienes que avanzar en ese buen camino. Checa lo que dice el apóstol Pablo, que es uno de los que más hablan de esto. Pablo, Romanos 1:10. Di conmigo, Dios no quiere que te quedes en el mismo lugar, ni que retrocedas. La voluntad de Dios es que avances. ¿Por qué? Porque eso es provisión, porque eso es prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Que no estés en el mismo lugar, que avances. ¿Sabes cuánta gente conozco que está estancada en el mismo lugar y no ha avanzado? Un amigo mío me dijo, y ya sabes quiénes son mis amigos, entonces uno de esos cuates me dijo ayer, me dice que tú estás todo loco. Dios te da una palabra y tú te agarras de esa palabra, no importando lo que te cueste. ¿Por qué? Porque si tú no avanzas con una palabra, entonces ¿cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a ser desafiado para seguir avanzando? Aunque tú no lo creas, Dios usa a la gente, o tendría que ser así, que se para en este púlpito para desafiarte a que sigas
caminando el buen camino y a que sigas avanzando. Romanos capítulo 1 versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al final, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos. ¿Sabes qué? ¿Cómo se traduciría? Y conmigo, próspero viaje. Que tengas una prosperidad, un buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? El no quedarse estancado. Hasta ahí estamos bien. Esto es de la introducción. Ahora vamos a ver lo que Dios me habló muy fuerte a mi corazón, y espero tener la sabiduría para podértelo explicar y que no te vayas a ofender. Ahora, el último libro de la Biblia está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El último libro es, ¿cuál es? Malaquías. Y Malaquías habla de una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo como pocos profetas menores hablan. Pero también habla de algo que a la mayoría de la gente no le gusta, y es el texto que vamos a ver, y está en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Pero antes de empezar a leerlo, entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años, que se le conoce como los 400 años del silencio, porque Dios no habló ni levantó profeta. Y sí levantó profetas. Aquellos que piensan que no levantó profetas están equivocados. Sí había profetas sobre Israel. Lo que no había era voz pública profética. ¿Qué es voz pública profética? Alguien que lo escribiera lo que Dios estaba diciendo para la nación. La palabra profética que había en esos 400 años era directamente sobre una persona o sobre una familia, no sobre una nación. Por eso no está en la Biblia. Entonces, 400 años de silencio, y en estos 400 años, antes de eso, Dios empieza a hablar al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré, di conmigo, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10, hijo, por favor. Ahora sí vamos a entrar en materia. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Di conmigo, las ventanas de los cielos. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha estudiado qué son las ventanas de los cielos? Digo, si Dios dice que las va a abrir, quiero saber qué va a abrir. ¿Lo has estudiado? No, pues es que dices: va a abrir las ventanas de los cielos, y doy por entendido que Dios me va a proveer. Mira, lo que te voy a decir está en la Biblia, pero es una revelación que tiene que cambiar tu economía. Otra vez, es una revelación que, si la entiendes, tiene que cambiar tu economía. Dile a que está a tu lado: desde hoy tiene que cambiar tu economía. Di conmigo: las ventanas de los cielos. ¿Y a mí qué con las ventanas de los cielos? Las ventanas de los cielos nada más se abrieron 3 veces en la Biblia. Una está en Apocalipsis, y todavía no sucede. Y las otras 2 están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios dice: voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde? ¿Qué tienen esas ventanas en los cielos? ¿Y qué sucede cuando se abren? La primera vez que se abrieron las ventanas de los cielos está en Génesis capítulo 7, versículo 11. La primera vez. Y ahora sí vamos a entrar en materia, porque dije que es revelación, y fue lo que Dios me habló, y esto está un poquito subido de tono. Checa. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo,
Y di conmigo, las cataratas de los cielos. ¿Sabes qué es la palabra cataratas? Ventanas. Vas a decir, espérate. No es una bendición que destruya la tierra. Ahorita a ver si es o no. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas, las ventanas de los cielos fueron abiertas. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 13. No, mejor el 17, hijo. 19, hijo. Vámonos más rápido. Versículo 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Qué fue lo que hizo el agua? Cubrió todo. Y dice que cubrió los montes altos. Di conmigo, cubrir. Y la palabra cubrir es la palabra venció. O sea, el agua venció los montes. ¿Y cómo los venció? Estando arriba de ellos. Fíjate. Esto a mí, la verdad, estos dos ejemplos de cuando Dios abre los cielos, híjole. Versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. ¿Cuántos codos? Y no se refiere a este codo. Te voy a decir cuántos son 15 codos. 15 codos son 6.6 metros con 858 centímetros. O sea que los montes estaban aquí y todavía casi 7 metros arriba el agua prevaleció. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Cuando Dios abre las ventanas de los cielos, lo que cae destruye cualquier cosa. Di conmigo, destruye cualquier cosa. Y la palabra no solamente dice que destruye, también se traduce como vence cualquier cosa. ¿Qué es lo que necesitas que Dios venza en tu vida? Cuando Él abre las ventanas de los cielos, Él derrama algo para vencer los montes. Por lo que para ti es un monte, lo que para ti es imposible, Él lo vence. Y tan es así que todavía lo sobrepasa, para que te des cuenta que Él es Dios. Y no por poquito, por 6, casi 7 metros. Dile que está a tu lado, no importa lo que se oponga sobre tu vida, aún el mismo diablo, Dios promete vencerlos al abrir las ventanas de los cielos. O sea, ¿tú puedes imaginar que el diablo te empiece a atacar y dices, ya no aguanto? Y dices, espérate, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a prevalecer, voy a triunfar, voy a vencer sobre ellos. 2 ejemplos. Isaías capítulo 42, versículo 13. Isaías capítulo 42, versículo 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertando celo, gritará, voceará, se esforzará. Di conmigo, esforzará. ¿Sabes lo que hicieron las aguas? Triunfar. ¿Sabes lo que significa la palabra esforzarse? Aquí, triunfar sobre sus enemigos. Cuando Dios te empieza a prosperar, Él va a hacer que tú no tengas la necesidad de pelear con tus enemigos, porque Él los va a vencer. Zacarías capítulo 10, versículo 12. Zacarías 10, 12. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. ¿Quién los va a fortalecer? Te lo traduzco de otra forma. Y yo los haré victoriosos. ¿Cuándo? Cuando las ventanas de los cielos se abran. Cuando Dios abre las ventanas de los cielos, no importa lo que pasó, no importa lo que esté pasando, lo que importa es que Él va a cubrir todo.
Tú dime qué es lo que está sucediendo contigo y yo te voy a decir, necesitas que Dios abra los cielos. Esto a mí me gustó, como no tienes una idea. Es un principio que mi esposa y yo hacemos. No hay semana que no saquemos y demos lo que es de Dios. Y hemos visto cómo nuestros enemigos, y me refiero a enfermedad, me refiero a esterilidad, cae cuando Dios abre las ventanas de los cielos. Y sí saben por qué dije esterilidad, ¿verdad? Tanto mi esposa como yo tenemos un diagnóstico de esterilidad. Pobrecita de mi hija, se parece un montón a mí. Yo espero que cuando crezca se componga, porque si no se va a parecer un montón a mi mamá. Hasta su naricita tiene como mi madre. Di conmigo, primera vez que Dios abre los cielos, se inundó todo. Y no tengo el tiempo, pero dice Isaías que Dios va a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren. Está hablando de agua. Y ese, fíjate que me gustó, porque habla del enemigo, que Dios va a vencer a mi enemigo. Pero me gustó más el otro, no sé por qué. Y será porque me quité un montón de tiempo haciendo números. Mira, no me pidas mis apuntes, y no me pidas y no me preguntes de dónde saqué los números. Están en la Biblia, ponte a estudiar. ¿Sale? Di conmigo, segunda vez. ¿Sabes cuándo fue la segunda vez? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y pensaron que se iban a morir de hambre. ¿Y sabes lo que descendió del cielo? Maná. Chécate esto. Salmo 78, 23. Salmo 78, 23. Sin embargo, mandando a las nubes de arriba, y abrió las puertas. ¿De dónde? ¿Qué fue lo que abrió? De los cielos, versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo del cielo. No les dio cualquier cosa. La Biblia te dice que era trigo de dónde. O sea, te está haciendo una diferencia, que no sabe lo mismo y que no es igual el trigo de la tierra que el trigo del cielo. A los escatológicos, va a haber trigo en el cielo. A los que dicen que no van a comer allá arriba, que porque nuestros cuerpos, bueno, ya. Versículo 25. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta qué. Y ahí dice pan de nobles, pero la palabra no es nobles. Te voy a decir quién más comió de este pan. Pero te lo dice que lo hicieron de otra forma. Jesús dice en Juan, dice: yo soy el pan de vida, o yo soy el maná que descendió del cielo. Jesús dice: yo soy el pan de vida, pero también dice: yo soy el maná que descendió del cielo. Vamos a ver qué cantidad de maná cayó, porque abrió los cielos. ¿Y te acuerdas que los abría una vez al día en la mañana? Y que después de que los abría les decía: bueno, para que vean, los voy a dejar descansar, bola de flojos, y no van a salir el sábado, y el sábado tienen que agarrar el viernes doble porción. ¿Te acuerdas? Ahorita te voy a decir cuánto llegaba. Cada día caía maná del cielo que cubrían 2000 codos cuadrados. 2000 codos cuadrados, era un cuadro de 2000 codos cuadrados por un espesor, o cómo se diría, por una profundidad de entre 50 a 60 centímetros de maná. Dos mil codos cuadrados. ¿Y cuánto es en metros? Haz la cuenta después. 2000 metros cuadrados, y salía el pueblo diario y agarraba te voy a decir el nombre en realidad
español. Un homer. Y un homer equivale a un galón, 3.800 y cacho, a un galón. Un homer era igualito a un galón. Y ellos tenían que agarrar un galón por día por persona. Cuando Dios abre los cielos, derrama maná del cielo, derrama provisión. Y cuando derrama provisión, derrama una cantidad impresionante. 4.500 toneladas de maná al día. Dicen los historiadores que con 4.500 toneladas al día, el pueblo que salió de de Egipto, el pueblo que salió de Egipto y que estaba en el desierto, dice que hubieran comido los 40 años con lo que caía en un día. Ay, yo me quedé así de, imagínate, no te pases. Espérate, eso no es lo impresionante. Lo impresionante es que en 40 años cayeron 65.700.000 toneladas en 40 años de maná. ¿Para qué tanto maná? Y yo sí le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué? Ya abriste las ventanas de los cielos, pero ¿para qué quieres derramar? ¿Por qué derramabas tanto maná? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes este principio, Dios derrama bendición sobre tu vida de tal forma que no tienes lugar en donde poder retener esa bendición y tienes que bendecir a otros. Cuando Dios agarra y abre las ventanas de los cielos, destruye a tus enemigos, pero cuando Dios abre las ventanas de los cielos, provee de tal manera que es tanta su provisión que tú mismo no tienes dónde guardarla. Es que es bonito que digas, trae todos los diezmos al alfolí, probadme ahora en esto y yo abriré las ventanas de los cielos. Sí, pero ¿qué es abrir las ventanas de los cielos? ¿Sabes qué es abrir las ventanas de los cielos? Que Dios va a acabar con tus enemigos, que tú no tienes que pelear con lo que tengas que pelear y tú no tienes que confrontarte con quien te tengas que confrontar por tus buenas o malas decisiones. Que es abrir las ventanas de los cielos, que Él va a bendecirte de tal forma que lo que tienes va a alcanzar para poder retenerlo. Ahora, por esto Dios abre las ventanas de los cielos. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en qué nos tenemos que arrepentir? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Voy a decir algo con el corazón en la mano y temblando por lo que te voy a decir. Esta iglesia no sabe qué es ofrendar. Muy pocos de ustedes saben qué es diezmo, porque el 30% de ustedes diezma, pero no saben qué es ofrenda. Les sigo. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Cómo no va a sobreabundar la bendición si Él va a abrir las ventanas? Mira, yo te voy a decir algo que espero que te ofenda lo que te voy a decir. Sé fiel con Dios 2 meses. Haz lo que tienes que hacer 2 meses. Pruébalo 2 meses. Dice, probadme ahora en esto. ¿Sabes que nada más sale hay un solo versículo desde el Génesis hasta el Apocalipsis que habla de esto? De probar a Dios. No vas a encontrar ningún otro texto que diga que puedes probar a Dios. Prueba a Dios.
No te ofendas con lo que te voy a decir, pero queremos que Dios nos bendiga. Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Dice que Él no puede bendecir a ladrones. Y yo quiero que Dios me bendiga. Mira, porristas tiene un montón. Hijos son pocos. Por eso te pedí perdón para hablar de esto, Ahora, ¿sabes? Mucha gente enseña que el diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Qué crees? Y que es de la cultura judía. ¿Qué crees? Que el diezmo ni siquiera es del Antiguo Testamento, es de antes. Porque el Antiguo Testamento el primero que empieza a escribir es Moisés. Entonces no depende de la ley mosiánica. Dice la Biblia que Abraham encontró un sacerdote llamado Melquisedec y le entregó los diezmos a Melquisedec. Y tú y yo tenemos un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Qué me estás diciendo? Que te pueden decir que el diezmo es del Antiguo Testamento, que es del Nuevo Testamento, que los fundamentalistas dirán, el diezmo es algo que es real. Y te lo digo y pregúntale a mi esposa, te podemos constatar con nuestra vida que es real y que Dios bendice. Yo pensaba que eran como 7 años, pero estaba yo checando mi agenda y resulta que no son 7, tiene 12 años que en Querétaro agarraron y nos dijeron, todavía estamos en Unión 58, se acercó un profeta y dijo, por cuanto has sido fiel, nunca más verás escasez. Y desde ese día mi cartera nunca se ha quedado sin nada. Ha estado a punto, pero no se ha quedado. Hay un hijo espiritual que anda por ahí que me dijo, regáleme su cartera. Y le dije, no entiendes, no es la cartera, hijo. Versículo 8, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabes cuál es el único camino para la prosperidad? El diezmo. Ahora, te voy a decir qué pasó. Dios les empieza a hablar al pueblo de Israel aquí en Malaquías y les dice, diezmen y ofrenden. ¿Sabes para qué era? Para la reconstrucción del templo. Y la premura del corazón de Dios era que se apuraran a construir el templo. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque 400 años después, exactamente 400 años después de que Dios habló esta palabra, exactamente, es el mismo mes en el cual Dios le dio esta palabra a Malaquías, el mismo mes en la que Dios le dio la palabra a Malaquías. 400 años después entró una mujer llamada Miriam, que mal traducido es María. Y entró un hombre que se llamaba José, poquito más grande que ella. Y entró un niño que su verdadero nombre, profetizado por Isaías, era Emanuel. Y lo presentan delante de los sacerdotes y lo van a presentar al niño y se llama Jesús. ¿Cuál era la premura del corazón de Dios? Era construir el templo. ¿Para qué? Para que el Rey de Gloria pudiera entrar. ¿Qué te quiero decir? Que lo que Dios te manda hacer en este tiempo, tú no sabes hasta cuántos años va a llegar. Tú piensas, dices, es que voy a hacer esto ahorita porque mañana viene esto, dentro de un mes va a ser esto. Y tú no te estás dando cuenta que Dios no está pensando en un mes, ni en un año, ni en 2 años. Dios está pensando en generaciones. Pero ese no es el punto. Ahora quiero que veas un poquito al hombre más rico de toda la historia bíblica. ¿Sí sabes quién era el hombre más rico de toda la historia bíblica? Su papá le dejó mucha lana, y él hizo mucho más. Se cree, dicen los historiadores, que David le dejó demasiado dinero. Pero se cree, y dicen los historiadores, que Salomón, con el poco dinero que le dejó su papá, que era un montón, hizo más de 100 veces lo que el padre le dejó.
o ser un hombre sabio de verdad para hacer negocios. Fíjate lo que dice Salomón en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso me gusta. No te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Otra vez, tenemos, teme a Jehová y apártate del mal. 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Di conmigo, con abundancia. Di conmigo, abundancia. ¿Sabes lo que significa abundancia? A reventar tus graneros. Salomón entendió que si Dios abre las ventanas de los cielos, Salomón no tendría un lugar en donde poder retener toda la bendición que Dios iba a dar. Y te prometo, en 20 años, yo creo que esta es la segunda vez o la tercera, si es que yo hablo de diezmos y de ofrendas. No me gusta hablar del tema, porque todos le entregan su corazón a Dios, pero pocos entregan su cartera. Ay, se me salió. Una ocasión Jesús está en el templo y está con sus discípulos y de repente se acerca al alfolí y viene gente de dinero y empieza a dejar dinero y dinero y dinero, y él se les quedaba viendo, y a mí me llamó mucho la atención por lo que te voy a decir ahorita. Y de repente viene una mujer grande de edad, viuda, y no sé si sepas, pero las viudas, las mujeres no tenían trabajo en Israel, no se les daba trabajo. Las mujeres se tenían que dedicar a la casa. Las mujeres las tenían que mantener o sus esposos o sus hijos varones. Y dice que llegó, y me acordé ayer que estaba yo checando esto, Josafat, no sé por qué me acordé de ti. Dice que llegó y que dejó 2 moneditas. ¿Sabes cuántos son 2 moneditas para nosotros? 2 centavos. Pues me acordé del centavo. 2 centavos llegó y dejó en el alfolí. 2 centavos no es nada. Pero Jesús le estaba viendo y le dice a sus discípulos: ella dejó todo lo que traía. Y tú vas a decir: pero con 2 centavos no te compras una tortilla. Sí, pero dejó todo lo que traía. No tenía que ver con la cantidad que había dejado, tenía que ver con la actitud de su corazón. Jesús ve la actitud de tu corazón. Josué dice la Biblia que agarró y Dios le dice: vas y conquistas Jericó. Y le dice: ¿cómo iba a conquistar Jericó? Y vas a marchar y vas a darle la vuelta y cállense la boca, les dijo él, y se van a caer las murallas, y cuando se caigan las murallas ustedes llegan y conquistan, ¿te acuerdas? Pero Dios les dijo algo, no sé si te habías dado cuenta, pero tenían que conquistar 10 ciudades, 10. Y Dios le dice: no vas a agarrar nada, ni animales, ni esclavos, ni dinero, nada. ¿Te acuerdas? Y estos llegaron y conquistaron y atacaron y destruyeron todo y conquistaron la tierra, pero no agarraron nada, aparentemente. Vienen contra el segundo lugar, contra la segunda ciudad contra la que tenían que pelear, y era una ciudad muy pequeñita llamada Ai. Y Ai les dieron en la torre. Y Josué se molesta, se acerca con Dios y le dice: ¿qué pasó? Tú dijiste, y es una ciudad más pequeña, no tiene defensas, no tiene ejército, y nos dieron. Y Dios le dijo a Josué: yo te mandé que no tocaran nada y haya anatema en el pueblo. De 10 ciudades Dios le estaba pidiendo una, y estos no respetaron. Y hubo una familia que se quedó con piel, se quedó con telas y se quedó con oro. Tú sabes lo que le pasó a la familia, ¿no? Que de hecho está muy interesante lo que pasó con ellos.
Dios les dice, les voy a entregar 10 ciudades, pero una es mía, no la toques. Dios te entrega 100 años de vida, que nadie de nosotros creo que vamos a llegar a esa edad, pero 10 serían del Señor. Y luego haces con tu vida lo que tu repelada gana se te da. Cuando tú le aceptaste como Señor y Salvador, y si entiendes lo que es la palabra Señor, ya no vives para ti. Lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. En pocas palabras, no vives para agradarte a ti, vives para agradarlo a Él. Ups. ¿Y cuánto peleas por buscarlo? ¿Cuánto peleas por meterte con Él? Yo no estoy hablando nada más de finanzas, yo estoy hablando de tu vida, Porque peleas. Ay, estoy bien cansado, hoy ya no oro, ya no leo, ya no busco, ya nada. Padre, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga lo que caiga en la barriga. Y tú me puedes decir, pero mi casa es un altar y lo que toca el altar lo santifica. Pero eso que tiene que ver con la comunión que tú ya has dejado de tener con Dios. Dices que amas a Dios y no le obedeces. Dices que amas a Dios y no pasas tiempo con Él. Quieres ver la mano de Dios, porque de la mano de Dios siempre recibimos algo, pero no estás dispuesto a ver el rostro de Dios. Del rostro no recibes, el rostro es para contemplar, la mano es para recibir. ¿Por cuántos años más quieres estar dependiendo de la mano, cuando Dios quiere tener una comunión directa contigo? Date cuenta que tiene que ver con lo que se habló la semana pasada. Di conmigo anatema. Malaquías, por favor, hijo. Ahora el versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Versículo 9, perdón. Malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis, di conmigo, robado. ¿Y sabes qué significa la palabra robado? Porque toda la nación tiene anatema. Y en Josué Dios le estaba diciendo, no toque nada porque es anatema, es mío. Te lo digo con todo el amor. Si quieres que Dios te bendiga y te prospere, y haya prosperidad en tu vida, en tus hijos, en tu familia, no agarres lo que no es tuyo. No agarres lo que no es tuyo. Malditos sois con maldición, porque toda la nación, toda me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Y cómo cerramos esta palabra? Por eso no quería recoger diezmos y ofrendas. Si necesitas sobre para tu diezmo, levanta tu mano para que te lo puedan dar. Es que yo quiero que Dios me bendiga. La única forma para prosperar es aprender a ser fiel con Él. Tú sabes que a mí no me gusta hablar de esto, pero fue una jalada de cabellos desde el miércoles que no sabes. En serio, Paco. Estaba yo hablando hace un ratito con una persona aquí en la sala de oradores, y yo le decía, ¿sabes que tenemos radio? Y me decía, no sabía. Cuesta un billetito arreglar el aparato que se quemó. Tiene un año que se quemó. Tiene un año que se quemó. Y Dios me prohibió meter mis finanzas para arreglar ese aparato. Y tiene que salir de la iglesia. Y hasta la fecha no lo hay. Por eso no tenemos radio. ¿Ya cuánto tiempo tenemos sin radio, Memo? Más de un año, ¿no? ¿O un año? No, más. Más, porque inclusive a mí me avisaron en marzo que estaban los de comunicaciones
y que andaban levantando y quitando y multando y demás. Y se quemó, no nos pudieron multar. Hasta eso Dios tuvo misericordia, porque lo que cuesta la arreglada del aparato no es lo que cuesta la multa, porque no tenemos las instalaciones que tendríamos que tener. ¿Sabes? Me impresionó que 2.350 textos bíblicos hablen de algo que tenga que ver con finanzas y 500 que tengan que ver con oración. A mí me impresionó. Un día una persona, cuando estábamos allá abajo, me dijo: ¿y qué hacen con el dinero? En el momento en que tú lo traes en el altar y lo dejas en el altar, no es tuyo. Se va a oír feo lo que te voy a decir. Si queremos te decimos qué se hace, y si no queremos no. Pero si quieres saber, con mucho gusto te digo qué se hace. Cuando pases un pequeño detallito, que se compruebe que eres una persona que diezma. Si tú diezmas y quieres saber qué se hace con el dinero, con mucho gusto yo te doy una explicación de lo que hacemos con tu dinero. Si no diezmas, ni te me acerques a preguntar, porque te voy a decir que no tienes el derecho, y que aún si diezmaras no tienes el derecho de saber, pero de todos modos, por respeto te lo diría. ¿Sabes que somos una de las iglesias que más ofrendamos a los predicadores cuando vienen? Al que menos le damos 10,000 pesos antes de buscar dinero. ¿Y sabes por qué? Porque queremos bendecirlos. Porque si yo bendigo a un hombre de Dios, lo que tiene ese hombre de Dios se queda en la casa. Eso se llama honra. Y a mí me encanta honrar. Y quité para que, digo, porque hay varios metiches que nos ven. Entonces no vaya haciendo que. Vamos a cerrar esto de dos formas. La primera, orando por diezmos y ofrendas, y la segunda, orando por toda esta reunión. ¿Sale? Cuando terminemos de orar por la segunda, te vas a dar cuenta que vamos a despedir la reunión. Cuando se despida la reunión, si tú traes tu diezmo, tu ofrenda, puedes pasar a dejarlo hasta que se despida la reunión. ¿Ok? Padre, te damos gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Gracias por lo que se pone en el alfolí. De lo recibido de tu mano te damos, honrándote lo que es tuyo. Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos que diezman directamente a la cuenta. Bendecimos sus vidas, Señor, y oramos, Padre, para que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, que los cielos sean abiertos conforme a tu palabra. Dice tu palabra: probadme ahora en esto. Y Señor, te hemos probado y hemos visto cuál es tu buena voluntad, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y Padre, que la prosperidad que tú prometes de tener un buen camino y de avanzar en este camino, cada uno lo podamos experimentar y lo podamos vivir. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, conforme a su fidelidad, en el nombre que es sobre todo nombre. Y Padre, yo bendigo a tu pueblo con toda la bendición de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Padre, con las bendiciones que tú de antemano pusiste desde la eternidad hasta la eternidad. Y oro, Padre, para que cada palabra profética que tú has hablado a cada uno de ellos se pueda cumplir. Y Padre, puedan avanzar en el camino que tú has abierto y has hablado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Su nombre sea puesto sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si vas a diezmar, si vas a ofrendar, puedes pasar, por favor.